Buenas noches, ingeniero Luis Alberto Chávez Mayor. Soy el alumno Darwin Quispe de la filial de Ayacucho. Eh, yo voy a hablar sobre la frecuencia en las vibraciones de la estructura. Trabajo práctico. Cada estructura tiene una o más frecuencias naturales de vibración. Las frecuencias naturales, también llamadas frecuencias de resonancia, es la frecuencia a la cual la rigidez y las fuerzas de inercia se anulan entre sí. Un sismo no daña a las edificaciones por impacto como lo haría en equipo de demolición. Básicamente lo daña la fuerza de la inercia que se genera a partir de las vibraciones de la masa del edificio. La forma y dimensión del edificio, así como su masa, afecta al edificio. Frecuencia natural y resonancia de un sistema de un grado de libertad. La frecuencia natural es el número de veces que se mueve una estructura cuando no está sometida a ninguna restricción. Es la forma en la que vibra de manera natural cualquier objeto. Si esa frecuencia es la más amplia y se repite de forma continua, se define como frecuencia de resonancia. Podemos ver los movimientos de la cuerda de una guitarra en movimiento crecen vibratoriamente. La caja de resonancia es la encargada de amplificar la vibración de las cuerdas. Se transmiten a través del puente a la tapa armónica de la caja de resonancia y en ella salen sonidos enriquecedores y amplificados. Secuencia de vibración. Si la frecuencia de vibración es baja, la rigidez es menor, por lo que la oscilación es lenta. Si la frecuencia de vibración es intermedia, baja a la alta del oscilador y por lo tanto las estructuras serán más rígidas. La oscilación será más rápida. Si la frecuencia de vibración es alta, el oscilador será más rígido y la oscilación será muy rápida. Por eso en edificios con poca altura le afecta más un terremoto de frecuencia alta. Su masa será más próxima al suelo y por tanto su estructura tiene mayor grado de rigidez. Ejemplo práctico. Si la frecuencia de vibración es alta, el oscilador será más rígido y la oscilación será muy rígida. Por eso, en un edificio con poca altura, la, le afecta más un terremoto de frecuencia alta. Su masa está más próxima al suelo y por lo tanto su estructura tiene un mayor grado de rigidez. Como podemos apreciar ahí, hemos hecho un trabajo de una maqueta donde se puede apreciar ahí que se hizo una estructura en una plataforma como base y se hizo un movimiento para ver el grado de vibración, cómo afectaba a la estructura y mientras más se iba ampliando, digamos, el movimiento con más fuerza, terminó cayéndose toda la estructura, ¿no? Por otra parte, los edificios más altos se verán afectados por terremotos de frecuencia baja, ya que su rigidez es menor, porque las estructuras es más esbelta. En comparación, para realizar un buen diseño estructural, lo ideal es que la frecuencia natural del edificio se aleje lo más posible de la frecuencia del terremoto, porque si no lo hace, podría entrar en resonancia, es decir, los movimientos se amplificarían, pudiendo llegar al colapso de la estructura. ¿Qué relación tienen los terremotos con la frecuencia? Cuando más se alejan las ondas sísmicas del epicentro del terremoto, la onda sísmica se, se hace mayor.
Por tanto, el periodo de vibración aumenta a medida que se aleja del epicentro. Los edificios más bajos se verán afectados cuando más cerca del epicentro esté. Por el contrario, los edificios altos. En este trabajo práctico se hizo, eh, digamos, el trabajo sobre unas maderas que simulaban, digamos, la superficie del terreno, y hemos puesto ahí lo que es la regla, y con esta máquina amarilla este, se le, se le hizo los movimientos, porque es como un motor, es un motor que vibra, tipo vibradora. Se le hizo vibrar, y la vibración, la frecuencia hacía que en la superficie de la regla, digamos, vibraba, ¿no? Y mediante la resonancia comenzó a caerse todas las estructuras que estaban ahí a su digamos, a más cercano, ¿no? Y como podemos apreciar, lo que es la estructura de madera roja se cayó, y la de madera verde que está acostada en la otra torre se mantuvo, digamos, casi cayéndose también, ¿no? Bueno, esto sería todo, arquitecto. Muchas gracias. Aquí tenemos un ejemplo práctico de una maqueta donde vamos a representar lo que es la frecuencia de vibraciones altas. Se dice que si la frecuencia de vibraciones es alta, al oscilador será más rígido y la oscilación será muy rápida. Por eso en un edificio con poca altura le afecta más un terremoto de frecuencia alta. Su masa está más aproximada al suelo y por tanto su estructura tiene un mayor grado de rigidez. Como podemos apreciar, como podemos apreciar en esta maqueta, lo que vamos a querer hacer es un movimiento en la base del suelo, en este caso de la mesa. Vamos a hacerle un movimiento para poder ver cómo está trabajando, cómo se está moviendo, ¿no? Cómo es el grado de vibración. Si nosotros hacemos movimientos de mayor magnitud, vibraciones altas, vemos que su estructura tiene un mayor grado de rigidez y podría colapsar. Si nosotros hacemos el movimiento, vemos que poco a poco aquí tenemos otro ejemplo práctico donde vamos a simular lo que es el sismo con esta máquina que hace vibraciones, y vamos a ver cómo influye en estas estructuras que están acá colocadas en diferentes posiciones, ¿no? La relación que tiene cuando más se aleja las ondas, cuando más se aleja las ondas sísmicas del epicentro del terremoto, las ondas sísmicas se hacen mayor. Por tanto, el periodo de vibración aumenta. Aquí con esta máquina vamos a ver cómo va a afectar las vibraciones sísmicas que estamos simulando con este aparato. Vemos como a mayor, digamos, amplitud de la frecuencia, todo va a comenzar a colapsar.
la vibración va aumentando a medida que se va alejando del epicentro. Vemos como una seguridad se dio, ¿no? De su sitio.